Molt bones. Molt bones. Benvinguts a un nou vídeo del canal de Green Spirit. Com tots sabeu, o potser no sabreu, per això us informo, Cana Monitor és una empresa d'intel·ligència de mercat del sector del cannabis i a dia d'avui és l'empresa amb els informes citacionals de l'estat de l'art del mercat del sector més collonuts que he trobat mai a Espanya, com a mínim a Espanya, i com que he pogut participar en la investigació i en la recerca de primera mà, vull fer una lectura tranquil·la de l'informe. Si bé al moment de fer aquest vídeo estem a l'agost de 2026, l'informe d'aquest any encara no ha sortit. Si tot va bé, sortirà de cara al setembre, però és un bon moment per fer una retrospectiva i veure què en podem treure de l'informe de l'any 2025. Així doncs, som-hi. Molt bé. Informe produït per Cana Monitor, amb el patrocini de Cana Activa, Ionisos Ibèrica, Agrofarm, Biproducts, Medical Plants, Olfer, Evocan, Canatec, Curaloc i Sobrelane Fields. Gràcies a totes les persones que han fet possible aquest informe, agraïments als pacients, emprenedors i activistes que durant dècades han defensat regulacions constructives pel cannabis basades en l'evidència científica, les dades disponibles i la llibertat, les empreses i professionals que han col·laborat brindant informació, assessorament i ajuda econòmica per permetre l'elaboració d'aquest informe, especialment els patrocinadors, així com els organismes públics que han aportat dades, intel·ligència, estadístiques i documentació per a aquest informe, incloent el Congrés dels Diputats, el Ministeri de Sanitat, el d'Interior, el d'Agricultura, la EMS, el CITCO, la OEDA, el CIS i l'RMC. Dit això, som-hi. L'informe és en castellà, per tant, disculpeu-me que canviï l'idioma. Aquí tenim el fundador de Cana Monitor, Arnau Valdovinos, que diu: la transparencia es clave para impulsar la nueva etapa de acceso regulado. La hora de la acción. Profundizar la senda de la regulación. Después de varios años en los que finalmente se ha comenzado a abordar la regulación del cannabis en España, 2025 marca un punto de inflexión con el primer avance concreto en la materia, la aprobación del Real Decreto 903 de 2025 que regula el acceso medicinal, abriendo una nueva etapa. Como una bola de nieve en movimiento, pacientes, activistas e industria debemos aprovechar las oportunidades que ofrece un marco legal en transformación. Es el momento de sumar esfuerzos para poner en valor un gremio que lleva décadas esperando su legalización y que golpea por encima de su categoría de peso en mercados internacionales, pese a solo haber logrado avances muy limitados en las regulaciones aplicables dentro del país. A pesar de los obstáculos regulatorios y la incomprensión política, seguimos creyendo firmemente en el potencial del cannabis para transformar la sociedad hacia mayores niveles de libertad, progreso y dinamismo económico. El reconocimiento del valor terapéutico de los cannabinoides debe ser solo el comienzo de una senda más amplia de normalización y desarrollo productivo, con un elevado potencial de mercado que desgranamos en este informe, sector a sector y con información contrastada. Tras el éxito de la primera edición en 2024,
En este segundo informe profundizamos en las preocupaciones y necesidades del sector, aportando inteligencia estratégica sobre la realidad social y económica del cannabis que apoye la toma de decisiones regulatorias, políticas y empresariales a partir de datos fiables. Con esta segunda edición del informe de mercado del cannabis en España, Canamonitor refuerza su compromiso de aportar información rigurosa, independiente y útil para todos los actores del rubro. Estamos convencidos que anclar la discusión en la evidencia es el mejor camino para desarrollar una industria sólida y transparente, preparada para impulsar la nueva etapa de acceso regulado al cannabis que se abre en España. Palabras del fundador de Canamonitor, Arnau, una persona profundamente profesional, muy entregada y... en fin. Seguimos. El nuevo Real Decreto no es la culminación de nada, sino el inicio de la senda del acceso regulado en España. No podemos permanecer anclados en un marco legal todavía insuficiente y esperar otra década hasta la próxima reforma de entidad. Es imprescindible desplegar con celeridad todo lo que el Real Decreto 903 de 2025 ya permite. Dispensación en hospitales públicos y privados, servicios de telefarmacia y ampliación de las monografías a nuevas preparaciones e indicaciones, poniendo los cimientos de un sector con activos valorados en 148 millones de euros y un potencial de más de 500 millones en ventas anuales. Asimismo, urge armonizar la legislación sobre el CBD no estupefaciente. Es urgente aportar seguridad jurídica a un sector que mueve 136 millones de euros al año, emplea a más de 6.000 personas y depende de las importaciones debido a los vacíos legales en la producción y comercialización de derivados del cáñamo. España también necesita abrir cauces para la investigación clínica, observacional y de salud pública a gran escala a fin de ofrecer evidencia sólida, programas experimentales de acceso a la flor y otros productos, como los existentes en otros países europeos, reforzarían la posición científico-tecnológica del país. Pasos concretos y realistas en la regulación nacional asentarán las bases que hagan la legalización integral posible en el medio plazo. Si todo lo construido hasta ahora se ha logrado bajo un marco precario, cabe preguntarse, ¿qué podría conseguir España en un mercado plenamente regulado? El desafío de 2026 es claro: avanzar la senda de la regulación como potencia productiva capaz de competir en Europa y liderar la innovación canábica desde la evidencia científica, las buenas prácticas y la transparencia institucional. Esta diapositiva se acompaña de 6 macrocifras que son sobre el mercado de cannabis de España. 8 millones de potenciales pacientes, 6.703 empleos directos, más de 580 empresas activas en el sector, 513 millones de euros en ingresos agregados, 400 millones de euros en activos declarados y un mercado ilícito cuyo valor ronda los 2.655 millones de euros. A continuación, podemos observar la entrevista al principal patrocinador del informe de 2025, Isidra Carballido, CEO de Canactiva, y que no voy a leer en voz alta porque, si os interesa,
Ya sabéis dónde encontrar este informe. Solo tengo que añadir que el CEO de Canactiva hace un trabajo genial, hasta donde yo sé, en las labores de gestión y dirección de Canactiva. Y, bueno, solo puedo decir que también es una persona muy avanzada, muy sofisticada, gran profesional y, hasta donde yo sé, la marca hace un trabajo increíble. Se nota la obsesión por la calidad y recomiendo que si tenéis la opción le deis un vistazo a la página. Es todo muy bien hecho, todo de alta calidad, todo sencillo, fácil, agradable, cómodo. Y a mí no me pagan por hablar bien de la marca, pero simplemente estoy transmitiendo lo que a mí, mi experiencia me ha enseñado. Bien, seguimos. Página 9. Las ventas de cannabis en España superan los 3.164 millones de euros, de los cuales un 84% están en el mercado lícito. El valor total del mercado sigue creciendo un 12% anual. El sector ilícito domina hasta 5 de 6 partes de la actividad económica del sector. Los ingresos legales suman 513 millones de euros, aunque no logran reducir el peso del mercado lícito. Da que pensar. Da que pensar. La verdad que el por qué esto es así hay que seguir investigándolo, pero es una lástima. Es decir, es una cantidad de dinero enorme, ingente. Se podría usar para muchas otras cosas, sí. El mercado legal no es perfecto, sí. ¿Pero has visto el tamaño de este mercado ilícito? Bien, el sector del cannabis legal sostiene más de 6.500 empleos directos en España, de los cuales el 48% son del sector retail, el 32% sector de la distribución, el 3% en la fabricación, el 9% en el sector del cultivo y el 8% restante en genética. Bien, podemos apreciar que estos datos son de 2023, pero porque el ritmo de publicación de estos datos, para que uno los pueda simplemente tener juntos y sean fiables, es este. Es decir, nos encantaría tener datos de hoy mismo, pero conlleva un gran trabajo, muchos recursos y por lo tanto tenemos que de alguna manera aceptar que la información viaja muy rápido, ¿no? Pero los datos de calidad, trabajados, estructurados, filtrados, agrupados, bien trabajados y presentados, llevan su tiempo. Entonces, esto lo digo porque alguien podría criticar que estos datos son del 2023 y estamos a 2026. Pero esa persona tiene que reconocer que criticar es muy fácil, pero que poder hacer un trabajo como este hay mucho sacrificio detrás. Bien. 5 puntos pragmáticos a lo grande para consolidar el acceso regulado al cannabis en España. Primero, hay que actualizar las monografías y ampliar el alcance terapéutico. 2. Hay que fortalecer la capacitación y la autonomía de los prescriptores. 3. Hay que evitar cuellos de botella y descentralizar la dispensación. 4.
hay que impulsar programas experimentales y generar evidencia. 5. Hay que normalizar la seguridad jurídica del cáñamo y el CBD. La falta de voluntad política para impulsar la regulación integral fuerza avances graduales. Es decir, lo primero que hay que entender es que hay que defender en lo que uno cree. Y si nosotros sabemos lo importante que es defender este sector, que ha sido durante muchos años muy relevante en la península ibérica, hay que hablar con los políticos y hay que, de alguna forma, mirar por hacer de que en la voluntad política esté impulsar una regulación integral, justa y accesible. Bien, seguimos. Aquí podemos ver la tabla de contenidos. Aviso de que no me voy a parar en ninguna entrevista. He comentado la del patrocinador porque es el patrocinador principal. El resto de patrocinadores son personas enormes profesionales del sector, y si queréis saber de ellos, tan solo tenéis que leer el informe por vosotros mismos, porque verdaderamente si yo tuviera que hablar de todo, leerlo, encima dar mi opinión, este vídeo tardaría demasiadas horas, así que vamos a hacerlo fácil, corto y sencillo. El modelo de acceso hospitalario es muy restrictivo, pero tiene margen de evolución. Aquí podemos ver la guía de buenas prácticas de estupefacientes en los servicios de farmacia hospitalaria, un diagrama de flujo en donde podemos ver cómo los diferentes agentes dentro del modelo de acceso al cannabis medicinal en España funcionan. Tenemos por una parte a los pacientes, a los especialistas hospitalarios, a los servicios de salud autonómico, a los proveedores de los mismos, a la AEMS y los dos tipos de hospitales con los que se cuenta, los públicos y los privados. Bien, muy importante tener esto en cuenta. La regulación medicinal en España arrancó ya en 9 de octubre de 2025, es decir, todavía no hemos llegado ni a un año de la regulación. Es decir, estamos en las primeras fases y etapas iniciales. Entonces, como nadie ha hecho nunca esto, es muy importante hacer las cosas bien. Mucha gente siempre tiene críticas o quejas, pero tienen que entender que esto nunca se ha hecho, no hay una guía, no un manual, todo el mundo está de buena fe haciendo lo que mejor pueden y saben, y por tanto cualquier crítica destructiva no es bienvenida, no es agradable, ¿vale? Hay que colaborar, hay que sumar, hay que unirse. Aquí, como podéis ver, en 10 de julio de 2026 es una fecha no exacta que cuenta desde que se hizo el informe. Ya en 10 de julio se pretendía el potencial registro de productos. Y hablamos de que a finales de este año 2026 se debería comenzar la dispensación de los productos medicinales. Así pues, el momento es ahora. ¿Qué puedo destacar de esta viñeta? La reforma del marco legal del cannabis empieza tras 6 décadas de inmovilismo, 60 años. Casi, con el marco legal prohibicionista. ¿Ha favorecido a alguien? Bueno, seguro que sí, pero siempre hay que hacer las cosas con perspectiva, y a veces hacer un marco legal prohibicionista es peor que hacer un marco regulatorio un poco más liberalista, controlado y regulado, pero que ofrezca opciones y alternativas a los usuarios. Aquí podemos ver de un solo vistazo una especie de calendario, ¿no?, de hitos, efemérides en la regulación del cannabis en España.
bien sean de activismo, de mercado o de regulación. Excelente trabajo. Estos datos son del CIS. De aquí no quiero comentar nada. Esta viñeta nos indica que, de momento, solo se contemplan hasta 6 indicaciones principales para la dispensación del cannabis medicinal en los pacientes. Y si bien esto es un éxito, esto es algo que nunca había pasado, todavía queda mucho por hacer. La lucha por la justicia sanitaria no acaba aquí. Es decir, enhorabuena porque en agosto de 2025 se reguló, ¿no?, este Real Decreto del cannabis medicinal, pero es solo el principio. Entrevista con el patrocinador, Jaime Gil Robles, de Agrofarm. Aquí, como podéis ver, ampliar la lista de indicaciones bajo criterio clínico del prescriptor será clave. Podéis ver ansiedad, TDAH, insomnio, glaucoma, autismo, inflamación intestinal, náuseas y vómito en SIDA, estrés postraumático, endometriosis. Todas estas indicaciones todavía no están reconocidas para acceder al uso del cannabis medicinal como paciente. De hecho, el cannabis no es una vía prescriptiva prioritaria. Es decir, si tú padeces alguna de estas indicaciones que están reconocidas para acceder al cannabis medicinal, el médico no te va a recetar primero, no va a empezar recetando cannabis. Es decir, el cannabis va a ser o bien una vía de tratamiento de última, ¿no?, de última consideración, o bien solo para aquellos pacientes que encarecidamente se decanten por un tratamiento o por otro, y siendo ellos los responsables últimos de su decisión médica. Hay que capacitar a todos los médicos, más de 20.000, para que puedan prescribir, dado el momento, estos fármacos relacionados con el cannabis. ¿Por qué? Pues porque hay un gran sector de la farmacia que no conoce, ni siquiera conoce el sistema endocannabinoide. ¿Cómo funciona? ¿Qué organismos qué órganos de nuestro organismo influye? Y es fundamental. Es un conocimiento clave. Así que, nada, a formarse. ¿Qué más? La red de dispensación será clave para garantizar el acceso medicinal. Bien. Seguimos. Modelos de negocio diferenciados para liderar el sector del cannabis medicinal. La genética española, siempre líder en preservación, mejora y multiplicación de variedades. Grandes invernaderos de varias hectáreas de terreno dominan el cultivo comercial, y las empresas transformadoras tienen la capacidad de procesado, extracción y formulación. Aunque no haya regulaciones, el mercado del cannabis medicinal sigue creciendo. Se disparan los volúmenes de producción, se disparan los ingresos del sector, los precios bajan, se comprimen. Así que, desde el punto de vista del cannabis, hemos avanzado en España.
la siguiente entrevista con un patrocinador, de este caso sector medicinal, Olga Melero, directora comercial del grupo Ionisos. Desde 2018 han habido más de 220 permisos de cultivo, o bien para fines medicinales o para investigación directa, cosa que es un gran auge de las autorizaciones de cultivo y por lo tanto demuestra que se está haciendo bien el trabajo. Hay mucha gente que desconfía de las instituciones oficiales, pero los datos hablan por sí solos. Buen trabajo. Se duplican las empresas licenciadas desde 2021 y también se diversifica su actividad. La producción autorizada se consolida en torno a 10 toneladas y 5 hectáreas. Más de 20 toneladas se dedican solo a su exportación desde España. Estamos viendo una plataforma industrial emergente. ¿Vale? Es importante apoyarla. Reino Unido y Alemania son, en este caso, los socios comerciales estratégicos del cannabis medicinal español. Podéis ver en cifras. Por si no lo sabíamos, hasta ahora solo 2 fármacos de cannabis estaban autorizados para usos concretos, con unos 2.000 pacientes en total con acceso a medicamentos aprobados a base de cannabis. Recordad, antes hemos dicho que 8 millones de pacientes potenciales estaban esperando su turno, ¿no? Pues al menos 2.000 se benefician de estos medicamentos, o bien Sativex o bien Epidiolex. El ecosistema medicinal está formado por 60 empresas y grupos de investigación, de las cuales 2/3 son especialistas trabajando con cannabis medicinal. En la cadena de valor del cannabis medicinal, investigación y desarrollo, cultivo y genética son las que destacan en la cadena de valor, de las cuales solo 10 empresas están activas comercialmente. Bien, siguiente, la inversión extranjera ha aportado el 46% de la financiación de las empresas. Es decir, 4 puntos porcentuales por debajo de lo que sería la media. Sacad vuestras conclusiones. El mercado del CBD sigue fragmentado pese a signos de consolidación incipiente. En 2023, el sector del CBD consolidó su maduración con más de 136 millones de euros. Entrevista al patrocinador del sector del CBD, Alex Salido, de Bee Products. La inseguridad jurídica para producir flor de CBD desploma el cultivo en un 91%. Como podemos ver, en el año 2020 hubo un total de 688 hectáreas preparadas para el cultivo de cáñamo, de las cuales 118 pertenecían específicamente al cultivo de semilla y 570 de la fibra. Mientras que en 2024 hemos pasado de 688 hectáreas en el récord a 62. Es decir, una magnitud de escala entera. ¿Es una buena señal? ¿Es una mala señal? Sí. El cultivo de cáñamo por hectáreas está desapareciendo.
pocos agricultores resisten a la virtual extinción del cáñamo industrial en España. Aquí tenemos el gráfico visual para que quede claro. En la parte superior 2024, en la de abajo 2020. Queda claro. Está habiendo una reducción de las hectáreas de cultivo terrible. Y esto el sector no se sabe si lo va a recuperar. Es una lástima. Hay una transferencia del impulso agrícola a otros países europeos con marcos regulatorios más claros, como Italia, Suiza o República Checa, que hoy abastecen la mayor parte del CBD consumido en España. Existen más de 270 marcas de CBD en un mercado altamente fragmentado. Marcas especializadas y de productos over the counter en farmacia dominan el ecosistema. Asimismo, las marcas de CBD se estabilizan. Pocas superan 1 millón de euros, pero aumenta la competencia. En este caso podemos ver que igual esta frase, ¿no? Esta visión de que hay una aceleración del crecimiento cuando eres el mejor, igual es cierta en el contexto empresarial del CBD. Estamos viendo que la primera empresa en términos de facturación por ingresos declarados supera en el año 2023 al menos en el triple respecto a la empresa número 4 del ranking, es decir, una barbaridad. Bien. Casi 700 puntos de venta especializados se expanden a las ciudades medianas. El retail especializado de CBD se consolida en todas las grandes áreas urbanas. El retail físico amplía escala. Las mayores enseñas concentran 1/3 del mercado. Las marcas online priorizan el tráfico directo y enfocan su inversión en SEO. En este gráfico podemos ver el índice de búsquedas, ¿no?, de cannabis y CBD, por lo que podemos ver que el cannabis, aunque tenga sus periodos de fluctuación, que marcan un mínimo, coincidentemente, marcan un mínimo cada 2 años, en periodos de 2 años, y el CBD tiene un ligero repunte, en lo general un ligero repunte, y la distancia entre los nodos de búsqueda del cannabis y el CBD vemos que se reduce. Si bien CBD estaba en 20 y cannabis en unos 65, a 2025 CBD se encuentra en torno a los 45 y cannabis sigue rondando los 65, cosa que nos demuestra que el CBD era un desconocido, pero ya está más reconocido en términos generales. Bien, el canal online se consolida con marcas centralizadas y fidelización de clientes. Se amplía la diversidad de productos dermocosméticos que contienen CBD en formato de tópicos, aceites, cápsulas, champúes, gel íntimo y lubricante, parches, geles de ojos y máscaras faciales.
la explosión de cannabinoides sintéticos notificados supone un desafío, sobre todo tanto en crecimiento, ¿no?, de nuevos cannabinoides sintéticos, tanto en el crecimiento de cuántas veces se ha notificado un caso de alguna incidencia respecto a estos propios cannabinoides sintéticos. Los cannabinoides sintéticos notificados a la EUDA, sus familias químicas y posible riesgo todavía hoy en día se están investigando. Los primeros casos de cannabinoides sintéticos que pudimos apreciar fueron los de la familia HHC, pero tenemos familias como Piaca, Vica, Cumil, JWH, Fubiaca y Inaca, Vinaca y Pinaca, que son variaciones de las moléculas ya no orgánicas sino sintéticas de los cannabinoides. Dicho de una forma más sencilla y plana de comprender, sería que hay cannabinoides sintéticos que son variaciones de las estructuras químicas de los cannabinoides que tienen efectos parecidos a los fitocannabinoides, pero que son cannabinoides sintéticos provenientes de procesos de laboratorio y que, por lo tanto, al ser modernos, todavía no hay suficiente investigación científica al respecto como para poder tener un control o una idea aproximada de cuál dosis es fiable o apta para el consumo humano. Cosa que es preocupante. Bien, el capital nacional impulsa el 80% de la inversión de mercado de CBD en España. El cáñamo es un cultivo versátil para materiales inteligentes y superalimentos del mañana. Tanto de tallos como en semillas podemos conseguir un montón de productos finales, es decir, estamos enfrente a una solución a muchos problemas de necesidad de recursos. El cáñamo, como motor de la sostenibilidad agrícola e industrial con respaldo europeo, es cada vez más factible. En esta diapositiva podemos ver que el rango de toneladas de CO2 por hectárea de cáñamo está en el rango de 10 a 15 toneladas por hectárea, mientras que en Asturias un estudio habla de que el rango está desde los 17 hasta los 90 toneladas de CO2 por hectárea de cáñamo. Es decir, estamos apreciando una diferencia de valor de toneladas de CO2 por hectárea de cáñamo. Si bien esta pequeña diferencia se puede decir que se debe a una diferencia de ecosistemas, porque una planta reacciona muy diferente en un ecosistema dado, habría que volver a revisar por qué se debe. Pero, por lo general, el estudio del CSIC da una excelente perspectiva de cómo el cáñamo efectivamente puede ser un aliado a la hora de capturar un gas de efecto invernadero tan común como es el CO2. El arco mediterráneo lidera las actividades empresariales del sector del autocultivo. El auge del autocultivo de los últimos 20 años se agudizó durante el confinamiento.
El crecimiento del sector se desplaza al online y consolida en grandes firmas. Podemos ver que el número de tiendas grow shops físicas tuvo su auge en el año 2016, pero que en el 2024 el número de tiendas físicas se ve reducido a la mitad, en un intervalo de unos 8 años. El sector es diverso y fragmentado. Hay distintos modelos de negocio que se están consolidando. Hay ciclos expansivos desde el 2001 al 2005, desde el 2010 al 2013 y desde el 2018 al 2021, marcando el auge del sector. Podemos ver que el número de empresas activas especializadas supera en 5 a las que están diversificadas. En el ecosistema del autocultivo y la agricultura técnica destacan 50 bancos de semillas de referencia internacional, tanto en la parte de genética como en la de insumos, como en la de equipos de cultivo, la distribución o el retail. Las empresas españolas lideran la inversión en el sector de la agricultura técnica. Destaca la presencia francesa y holandesa en bancos de semillas, equipos e insumos. El uso ocasional sigue aumentando pese al uso diario estancado tras el COVID. Los análisis de aguas residuales apuntan a las principales zonas de consumo. En este mapa, si bien la ubicación de las bolas es meramente ilustrativa dentro de cada comunidad autónoma, nos podemos hacer una idea de cuántos miligramos de THC por día por habitante de media, atención, hay en cada comunidad autónoma. Podemos ver que en Cataluña se consume bastante THC y está a la cabeza del consumo. En este caso, esto es muy interesante porque estamos hablando de que los metabolitos de THC se detectan a través de las aguas residuales. Muy bien. Más de 4 millones de españoles consumen cannabis ocasionalmente. 1 millón de españoles consume cannabis a diario, con datos de la OEDA. Los patrones de consumo difieren por género. Mayor uso diario entre usuarias. El cannabis se populariza en la Edad Media, pero los jóvenes ya no consumen tanto. El consumo se equilibra entre hombres y mujeres, reflejando su transversalidad. La prevalencia de consumo muestra bastantes disparidades territoriales. Una mayoría de consumidores de cannabis no se abastece de redes criminales. De hecho, el orden sería abastecerse gracias a un amigo, en segundo lugar, a través de un traficante, en el tercero, a través de una asociación, en el cuarto, a través del autocultivo, en el quinto, a través de una tienda y en el sexto puesto, a través de Internet. Cada año en España consume más de 600 toneladas de flor y resina de cannabis. La flor ha aumentado su peso en el mercado respecto a la resina en los últimos 20 años. El mercado ilícito se ha duplicado en la última década y genera casi 3.000 millones de euros. Datos de 2024. Muy interesante, aumenta la pureza de los productos ilícitos de cannabis disponibles. Parece que el mercado premia a las genéticas con mayor potencia,
métodos de cultivo cada vez más intensivos y cultivadores ilícitos con mayor pericia y más profesionalizados, fruto del desarrollo de un mercado cada vez más competitivo. Disminuye la persecución al tráfico y el consumo de cannabis tras la pandemia. He dicho pandemia, quería decir pandemia. Los jóvenes tampoco adelantan la edad media a la que inician el consumo. El consumo entre estudiantes secundarios se reduce a mínimos históricos. Los indicadores de riesgo de consumo de cannabis permanecen estancados. El uso combinado de cannabis y otras sustancias dificulta la reducción de daños. La combustión es la norma para el 99% de los usuarios, mayoritariamente con tabaco. El crecimiento de las incautaciones de flor refleja el aumento de la producción ilícita. El estrecho sigue siendo un punto conflictivo para el narcotráfico de hachís. Una parte cada vez mayor de la producción ilícita se destina a exportación, con Granada y Barcelona destacando como zonas de cultivo a gran escala e incautación de plantas. Y aquí podemos ver en la página 100 la metodología para valorar el sector legal del cannabis partiendo de datos de empresa. Podemos ver el diagrama de flujo modelado en los que, a partir de los datos del registro mercantil, podemos ver los activos, los ingresos y los empleados, y gracias a las tasas de crecimiento, a las métricas proxy del tráfico sobre todo es un tráfico a ver, estamos hablando del tráfico de volúmenes. Sí, esto no me quiero equivocar aquí. Cuando hablamos, sí, de tráfico... No, bueno, tráfico, claro, no solo de consumo, sino de interés o de búsquedas, es decir, en general, tráfico relacionado con el sector, diferentes métricas como tiendas, directorios, ¿no? Y revisión, augmentación de datos sobre el sector y con operaciones que al final pues permiten hacer una estimación de activos, de ingresos y de empleados. ¿Por qué una estimación? Porque en esta realidad, cuando vas a mirar un dato, este dato ya es obsoleto. Bien. 3 métodos para valorar el mercado: demanda, oferta y aguas residuales. Os recomiendo encarecidamente echarle un vistazo a esta diapositiva para poder aprender más. Este informe ha sido posible gracias a empresas punteras en la industria. Este informe cuenta con un glosario de términos y evidentemente con sus fuentes consultadas y utilizadas. Bien, hemos llegado a el final, la última página de este informe. Un informe que, como podéis ver, es un informe muy especializado, de los informes más completos, por no decir el más completo, completísimo, exhaustivo, muy interesante, muy revelador y magnífico. Bien, mi opinión sobre este informe ya la conocéis.
En cuanto al sector del cannabis y el cáñamo en España, podemos ver señales contradictorias. Por una parte, la regulación avanza desde agosto de 2025, pero solo contempla, por ejemplo, 6 indicaciones, cuando podría contemplar muchas más. Podemos ver las hectáreas dedicadas al cultivo de cáñamo han visto un descenso muy preocupante y alarmante. De mientras, el mercado sigue creciendo en el número de usuarios absoluto. Sobre todo, como hemos visto, desde una edad media alta. Hemos visto que los más jóvenes no aumentan su edad de consumo. Y por otra parte, el precio final de muchos productos relacionados con el cannabis y el cáñamo se está comprimiendo, está bajando. Desde su punto máximo. Asimismo, la inflación del THC, de la potencia, es indudable. El mercado ha elegido cada vez más aquel producto que en la misma cantidad tiene una potencia mayor, que no significa que haya más calidad en el producto, simplemente hablamos de más potencia. Y esto responde a una lógica de mercado basada en su funcionamiento. Bien, conclusión final. Estoy con muchas ganas de ver el informe del año 2026, porque siempre que encuentro una publicación de Canna Monitor me hace reflexionar, me inspira, aprendo. Y por otra parte, espero ver cambios profundos tanto en la educación y el conocimiento de la población en general sobre lo que es el cannabis y cómo nos puede ayudar. Quiero ver un despliegue de la industria relacionada con el cannabis en España, porque verdaderamente tenemos las capacidades, las infraestructuras, el conocimiento. Nos falta un poco más de vocación. Y quiero agradecer a Canna Monitor el trabajo realizado. Espero que este vídeo os haya gustado. Si tenéis alguna sugerencia, algún comentario, alguna duda, escribidme. Y este es el final del vídeo. Muchas gracias por venir. Espero que estéis muy bien. Nos veremos en el próximo. Que vaya bien.